inicia, Luis. Dale. Buenos días a todos. Les saluda Luis H. Moreno IV, presidente de AmCham Panamá. En nombre de AmCham y de su junta directiva, les doy la bienvenida y agradezco su participación el día de hoy. Como pueden conocer muchos, AmCham Panamá, ajustándose a la nueva normalidad, ha venido desarrollando una serie de webinars de diversos temas con el fin de continuar añadiendo valor a nuestra membresía, a pesar del distanciamiento social que hoy impera. Desde la llegada lamentable del COVID a Panamá, hemos enfocado esfuerzos en mantener a nuestra membresía actualizada en temas de interés e impacto para sus operaciones. El tema del webinar que nos reúne virtualmente hoy es el rol de la banca para la recuperación económica. Panamá, como todos los países del mundo, enfrenta un reto complejo e inesperado, no solo desde la primordial perspectiva en materia de salud, pero en materia de desarrollo social y económico. ¿Cómo lograremos reactivar nuestra economía, mantener y generar nuevas plazas de trabajo y con ello lograr bienestar social general? ¿Cuándo podrán los sectores comerciales, industriales, agrícolas y demás del país lograr niveles de productividad que generen suficientes ingresos fiscales para que el país pueda hacer las inversiones en infraestructura y servicios públicos que tanto necesita? ¿Qué necesitan estos sectores productivos del país para afrontar y superar la crisis a la que nos enfrentamos hoy? Y aterrizando al tema que nos reúne, ¿cuál es, será o podría ser el rol de la banca para la recuperación económica de Panamá? En un país sin banca central, el rol que asume la banca privada es de suma importancia para la economía nacional, ya que la banca privada está capacitada para estimular, recolectar y proteger el ahorro de una sociedad, distribuyéndolo responsable y prudentemente en empresas y sectores productivos que requieren de capital como insumo indispensable para el desarrollo de sus actividades. Se dice que no es posible pensar en crecimiento económico si no se tiene un sistema bancario desarrollado y estable, y que del éxito del funcionamiento del sistema bancario depende en gran medida el crecimiento económico y bienestar social del país. Incluso estudios arrojan que existe una alta correlación entre el crédito bancario y el Producto Interno Bruto de un país. Para analizar estos temas nos acompañan 5 versados banqueros con una experiencia sumada de más de 100 años. Por parte de Banismo, su presidenta ejecutiva, Aimé Sentmat, quien además preside la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá. Por parte de Global Bank, su gerente general, Jorge Vallarino Miranda. Por parte del Banco General, su vicepresidente ejecutivo y gerente general, Juan Raúl Humbert. Por parte de Back Credomatic, su country manager, Ramón Chiari, y como moderador, el CEO para Centroamérica y el Caribe de Citibank y además nuestro miembro de la junta directiva de AmCham, Marcelo Borrini. Marcelo hará las preguntas para nuestros distinguidos panelistas, a quien pedimos, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo, procurar no sobrepasar de 3 minutos en cada pregunta. Mantengan por favor sus cámaras activadas en todo momento y sus micrófonos cuando vayan a utilizar la palabra. Sin más, damos inicio a este webinar que esperamos sea provechoso para todos. Le cedo la palabra a nuestro moderador, Marcelo Borrini. Muchas gracias, Luis. Nuevamente, gracias a los colegas banqueros por aceptar la invitación de AmCham a participar en este panel. Gracias a la Cámara Americana en Panamá por promover este tipo de conversatorios. Y sin duda, muchas gracias a todos los miembros que están conectados el día de hoy. Para entrar en materia, empecemos hablando sobre la Asociación Bancaria de Panamá, que informó a partir del 1 de julio se iniciará o continuará la segunda fase, que consiste en el apoyo de los bancos a la recuperación económica del país, enfocada en la adecuación de los préstamos a esta nueva realidad que nos toca hoy vivir, y ofreciendo soluciones a los clientes que hayan sido afectados por la pandemia, sean los mismos personas naturales o empresas. Hemos podido ver hasta el momento webinars, conversaciones, discusiones sobre el alivio que los bancos le han venido dando a sus clientes, que ya ha superado más del 50% de los portafolios activos de nuestro sistema financiero, respecto a los pagos de préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos de carro y al mismo tiempo también a las empresas afectadas. Sin embargo, poco se ha conversado sobre el rol que naturalmente jugará la banca frente a una recuperación económica, considerando la ausencia de un banco central en Panamá que pueda inyectarle liquidez
al sistema financiero y al mismo tiempo a la economía en su conjunto. Nuestra membresía, hoy conectada, está compuesta principalmente de empresas y en ese sentido nos gustaría focalizar el conversatorio de hoy en el futuro de la economía panameña y cómo desde la banca podemos ser un protagonista de esa recuperación económica, haciendo énfasis en lo que la banca requiere y necesita para que responsablemente pueda apoyar a las empresas a reactivar la economía y proteger el empleo de los panameños. Pero me gustaría ya entrar en materia de las preguntas y vamos a comenzar con la dama de nuestro panel, Aimé, bienvenida. Y la primera pregunta es en torno a que cuando uno analiza lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? De acuerdo a los últimos análisis del Fondo Monetario y otros organismos internacionales, la economía global es muy probable que haya una contracción de alrededor del 5% durante este año 2020. Y cada pronóstico que sale, lamentablemente, es peor que el anterior. Respecto a Panamá, se habla de una contracción de entre un 2 a un 3% de la economía, algo prácticamente no visto en los últimos 20 años en nuestra república. La pregunta concreta es, ¿cuáles crees que serán los sectores en donde la economía se recuperará de forma más acelerada y en cuáles se demorará dicha recuperación? Bueno, muy buenos días, Luis y Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación a conversar en este espacio con mis queridos colegas banqueros. Quisiera solo dar un poquito de introducción a tu pregunta, Marcelo, antes de hablar precisamente o específicamente de los sectores. Y creo que lo decía muy bien Luis en su introducción, y qué bueno tener un espacio para conversar de cuál es el rol de la banca en esta crisis mundial. Que a diferencia de la crisis del 2008, indiscutiblemente la banca en esta crisis, si logramos actuar de forma coordinada con gobiernos y reguladores, vamos a tener un rol muy importante que jugar. Tú me hablas de qué sectores y me preguntas qué sectores vemos nosotros como sectores de oportunidad en un entorno supremamente complejo, en un entorno en que en el mejor escenario estaremos decreciendo ese 2 o 3%. Nosotros consideramos que hay sectores que para Panamá brindan oportunidades específicas. El primero de ellos es el sector agroindustrial. Indiscutiblemente esta crisis mundial también ha puesto un cambio en las cadenas de suministro globales, dándole mucha más prioridad a cadenas de suministro regionales. Y encontramos una oportunidad para trabajar de la mano del sector agro en proporcionar capital para elevar el nivel de tecnología de este sector, elevar la productividad y generar capacidad. De igual forma, el sector o el área de inversión en infraestructura pública, para el caso particular de Panamá, nos brinda una oportunidad como economía de acelerar esa reactivación. Hay proyectos específicos anunciados previo al COVID que deben ser, por la necesidad de estos proyectos, inversiones oportunas para atraer grupos extranjeros que acompañen esas inversiones y a la banca le brinda una oportunidad también para propiciar los financiamientos, entregar los financiamientos y acelerar la actividad o la reactivación económica. Vemos una oportunidad de igual forma en el sector de energía, en donde hay oportunidad de acompañar a jugadores claves para propiciar aceleración económica. Y si bien es cierto, en el sector comercio se habla de que va a haber gran afectación digamos, en la dinámica del consumidor, en los cambios de los consumidores, vemos una oportunidad a través del comercio digital o el e-commerce en muchos de nuestros clientes. Entonces es una industria que va a estar definitivamente afectada, pero tiene una oportunidad de transformación que la banca puede acompañar y que pudiera también brindar una oportunidad de elevar el nivel de productividad de este sector. Preguntabas qué sectores vemos entonces en el escenario adverso con una recuperación mucho más lenta. Un sector turismo indiscutiblemente lo vemos altamente impactado. Ese sector, recordemos que tiene negocios o sectores que de igual forma tienen el impacto por una desaceleración en la entrada de turistas a nuestro país. Hablemos específicamente del sector hotelero, por hablarlo de una manera muy específica. Allí vemos una recuperación mucho más lenta, Marcelo, y vemos una recuperación más lenta también en el sector inmobiliario comercial. Encontrábamos una realidad previa al COVID, en donde la oferta del espacio comercial superaba la demanda que existía en el momento, y eso no ha cambiado y se va probablemente a complicar aún más. Entonces yo te diría, para resumir y tratar de mantenerme en 3 minutos, sectores que vemos con oportunidad: sector agro, la inversión en infraestructura pública de la mano del gobierno y del sector privado, energía,
una transformación en el sector comercial que va a estar golpeado, pero tenemos una oportunidad de transformarnos y generar y aprovechar esa productividad que nos da el COVID con ese distanciamiento social que se va a mantener, y sectores con una recuperación un poco más lenta en nuestra lectura, sector turismo con sus sectores aledaños y el sector al final de inmobiliario comercial. Muchas gracias, Aimé, realmente muy elocuente la respuesta. Me gustaría darle la palabra a Jorge Ballarino. Jorge, para tu punto de vista. Bueno, yo en general estoy de acuerdo con lo que dijo Aimé de los sectores y cómo van a estar afectados. Yo agregaría también que le veo mucho potencial a la minería en Panamá. Tenemos un proyecto muy importante que ha estado parado. Yo creo que en la medida que eso se pueda arrancar, pues rápidamente puede otra vez dar el aporte económico que estaba dando. Hay sectores que han estado afectados, por ejemplo, temporalmente por las medidas tomadas, digamos, el sector energía, el sector energético. Es un sector que también debería de recuperarse. Hay inversiones muy importantes que se tienen que hacer aunado a ese sector, digamos, proyectos de infraestructura como la cuarta línea de transmisión. O sea, el país sufrió muchísimo en años anteriores por no tener la infraestructura energética necesaria, así que es muy importante que eso se reactive y vemos una oportunidad muy importante. El sector de telecomunicaciones también, tenemos jugadores de alto nivel, empresas muy grandes y muy poderosas entrando a este sector en Panamá, y hemos visto ya cómo han hecho inversiones importantes, y yo creo que también ahí pues van a continuar. Es importante para que nosotros podamos seguir atrayendo estas inversiones y este tipo de jugadores, tener las reglas claras, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, enfocarnos en todo el tema jurídico, para que estos inversionistas y esta inversión extranjera siga atraída a nuestro país, ¿no? Y el turismo, como bien mencionó Aimé, también lo veo como un sector que va a tener muchos retos, pero yo creo que es un sector que tiene la oportunidad de convertirse en un gran generador de empleo y atraer mucha inversión. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy interesante que de la mano del gobierno creemos ciertos incentivos para que haya inversión en ese sector de turismo. Muchas gracias, Jorge. Realmente muy completo entre la visión de Aimé y la tuya. Ramón, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún sector que veas con oportunidades o de menor crecimiento diferente a lo que han comentado los colegas? Gracias, Marcelo. Yo creo que las respuestas que nos han dado tanto Aimé como Jorge han sido bien amplias y contemplan la mayoría de los sectores que hemos identificado. Yo creo que al final lo importante son las empresas o los sectores que se van a recuperar de una manera u otra más rápido, son aquellos que agreguen valor a país, a la economía y por consiguiente al consumidor. En alguna manera u otra, todo lo que es sector alimentos, el sector salud, el sector farmacéutico, que hemos hablado tanto de esto y nos ayuda mucho en lo que es el trato de la pandemia. Todo esto origina con un tema salud, así que me parece que ese frente también es algo importantísimo a comentar. Creo que la transformación que está llevando a cabo muchos de los negocios actualmente hacia el negocio online, eso va a llevar entonces a reacomodar la nueva oferta y demanda que va a existir durante y después de esta pandemia como tal, ¿no? El tema de que mencionó Jorge, telecomunicaciones, ahora hay una demanda enorme en todo lo que es videollamadas. Creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse y que van a seguir marcando un repunte a futuro como tal. Por otro lado, algo que creo que pudiera mencionar adicional es el tema del canal. O sea, el canal de Panamá, que es un activo tan importante, generador de tantos ingresos y flujos para efectos de nuestro país, va a estar sujeto a lo que son las economías y los patrones de conducta de comercio internacional en términos de oferta y demanda. O sea que también el canal hay que prestarle mucha atención en cuanto a su desempeño. Y por no dejarnos afuera a la banca, ¿no? La banca, dentro de todo, pues sí ha tenido y ha estado jugando un rol importante en todo este proceso. Hemos estado a través de los años haciendo inversiones importantes que nos llevan a estar donde estamos.
con los patrimonios adecuados y con las bases de reservas adecuadas para poder, hasta el momento, poder efectivamente manejar la situación actual. Pero sí es cierto que la banca también le toca inversiones, le toca reinventarse para poder efectivamente mantenerse activo y recuperar en conjunto la economía. Muchas gracias, Ramón. Creo que podemos pasar ya a la pregunta número 2, dado que hemos tocado prácticamente todos los sectores de la economía. Y Juan Raúl, me gustaría referirme a ti en esta pregunta. Y claramente, como Aimé mencionaba al comienzo, ¿no? Los bancos en este momento, contrario a lo que fue la crisis del 2008-2009, en donde la banca fue parte del problema, ahora son vistos como parte de la solución. Para que los sectores de la economía que recién se mencionaron se recuperen y puedan tener impacto en la reactivación económica y en el empleo, quizá la pregunta concreta es ¿qué elementos a nivel de país deberían considerarse para que la banca pueda tomar la decisión en sus comités de crédito de apoyar a estas empresas en estos sectores? Muchas gracias, Marcelo, y buenos días a todos. Yo te diría que vale la pena puntualizar, y lo hemos conversado en diferentes foros. La banca está muy clara del rol que tiene que jugar en la reconstrucción y reactivación de la economía. Y en efecto, esa claridad se ve en acciones contundentes, ¿no? Y el sistema ha dado alivio importantísimo, tanto al sector consumo como hasta al empresarial, al punto que, como hemos mencionado en diferentes foros, ya tenemos cerca de 1 millón de clientes que han recibido alivio por un monto, está por el orden de los 26.000 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, la banca está muy clara del rol que tiene que jugar y está más que dispuesta a dar apoyo a esos clientes que tenemos para levantarse. Nosotros nos debemos a esos clientes, hemos llegado a donde estamos con esos clientes y, por supuesto, tenemos la disposición de hacer lo necesario para apoyar. Más aún, creo que el sistema está bastante líquido y nos da la oportunidad de proveer fondos, inclusive para proyectos nuevos que se vayan desarrollando sobre la marcha, dado que el sistema goza de una muy fuerte base de depósitos. Ahora, elementos país, te diría crítico es que se respete la institucionalidad y es un tema que está, pues, por supuesto, de moda muy recientemente y no quiero abordar mucho sobre el tema. Pero sí hay un par de elementos puntuales que a nivel país se pueden llegar a implementar. Por un lado está el tema del fondo de liquidez que tanto se ha hablado y que creo que siendo un país que no tiene un lender of last resort es bien importante tener esa facilidad en su lugar y se está trabajando y ojalá se logre concretar a corto plazo. Y por otro lado, creo que es importantísimo lo que tanto se ha hablado también del fondo de apoyo a las pymes. Las pymes son un sector importantísimo en la economía, es de los segmentos más vulnerables que tienen muchísimo empleo. Entonces, al final, la solución de todo el problema va a estar alrededor del tema de empleos, ¿no? Y creo que va a ser un tema que vamos a estar tocando en las diferentes presentaciones en la medida que avanzamos en el webinar, ¿no? Pero pensaría que a nivel de país esos 3 temas son críticos y honestamente no es ni mucho pedir, ¿no? Gracias, Juan Raúl. La verdad que es muy bueno. Creo que el fondo de liquidez es algo que se ha venido trabajando con los reguladores bancarios y es algo muy importante a considerar y a trabajar y tenerlo muy bien establecido. El tema de las pymes, por supuesto, que son las que mayor empleo dan en nuestras economías y sin duda alguna el tema institucionalidad, que es fundamental para tener esa seguridad jurídica que todo el empresariado requiere para que de alguna forma se pueda seguir invirtiendo y haciendo crecer al país. Aimé, me gustaría también tu punto de vista al respecto o qué otras ideas del punto de vista tuyo deberían considerarse, ¿no? Para que la banca pueda tomar esta decisión de apoyar fuertemente la recuperación económica. Y bueno, yo estando de acuerdo 100% con lo que menciona Juan Raúl, a mí me parece que la manera más sencilla quizás de plantear
cómo la banca en efecto puede ser parte fundamental de la reactivación, que me gusta señalar parte fundamental. No puede hacerlo solo. Tiene que haber un ecosistema en el que gobierno, regulador y la banca trabajen de forma coordinada para que podamos ser ese actor importante en la reactivación. ¿Y aquí a qué me refiero? El gobierno tiene que jugar un rol supremamente relevante en este momento para asegurar que la banca pueda participar activamente en la reactivación. ¿En qué sentido? Lo mencionaba Juan Raúl, en política pública. Hablamos de el fondo de liquidez. Es necesario de igual forma tener claridad de un fondo de reactivación más allá de las pymes. Las pymes son importantísimas y coincidimos todos en que hay que acelerar y hay que acompañarlas. Pero es necesario también hacerlo de la mano del gobierno para otros sectores. Tú lo decías en tu introducción, Marcelo, Panamá carece de un banco central y si vemos la experiencia de otros países, los bancos centrales en este momento ya han inyectado grandes sumas de dinero a los sistemas financieros de sus países, de forma directa y en programas contingentes de garantías de riesgo de crédito de sectores que van más allá de las pymes. Entonces, el gobierno tiene que jugar un rol supremamente relevante para que la banca realmente pueda apoyar. Sin un gobierno activo promulgando nuevas políticas, buscando fondos para que se puedan finalmente entregar a los sujetos de crédito, esa reactivación y esa participación de la banca va a ser mucho más demorada. Segundo, el regulador. El regulador tiene que jugar un rol muy importante para que la banca también pueda jugar el papel que le corresponde. Tenemos que tener un regulador independiente, un regulador que sea quien defina los acuerdos que rigen el sector bancario. Tenemos que darle esa autonomía al regulador. Los panameños tenemos que asegurarnos que defendemos esa independencia y esa autonomía. Esa regulación tiene que estar basada en conocimiento técnico. La industria bancaria parece sencilla, pero requiere, recordemos, trabajamos con los fondos de los depositantes. No hay nada más delicado que esto y tiene que ser un regulador que en todo momento preserve la seguridad de esos depositantes en las decisiones que se tomen. Pero también tiene que ser un regulador que en este momento entienda que debemos ser más flexibles en la regulación. Debemos ser más flexibles para acompañar a la banca en esos refinanciamientos, en esas reestructuraciones que nuestros clientes van a requerir. Entonces, el gobierno tiene que jugar un papel muy activo, el regulador tiene que asumir lo propio y la banca definitivamente puede participar, y como lo decía Juan Raúl, lo estamos haciendo, lo hemos hecho desde los alivios, que sumaban más de 1 millón de clientes, pero lo hemos hecho también entregando créditos en este momento. Nosotros hemos estado acompañando a nuestros clientes en estos meses de la pandemia, lo hemos hecho por 100 años, es el propósito de la banca y lo vamos a seguir haciendo, pero solos en esta ecuación no lo vamos a poder hacer. Necesitamos a un gobierno muy activo asumiendo su rol, necesitamos a un regulador muy consciente de la necesidad de acompañar a la banca con flexibilización en su normativa y necesitamos a una ciudadanía que, consciente del rol tan importante que puede jugar la banca, también defienda su autonomía, su independencia y la seguridad para todos los depositantes del sistema panameño. Gracias, Jaime. Creo que son excelentes comentarios. Cuando uno ve Panamá, tengo la suerte de ver bastantes países en Latinoamérica por mi responsabilidad, y cuando uno mira Panamá, la profundidad del crédito contra el Producto Bruto, o sea, no hay otro país, ¿sí?, en Latinoamérica, con excepción de Chile, que pueda, ¿sí?, mostrar ese tipo de resultados. Y eso ha sido con una construcción entre el sector privado, reguladores y una agenda pública muy importante por 100 años, como tú bien decías, con lo cual se hace importantísimo continuar en esa misma línea con la cual ha sido muy exitoso el desarrollo del sistema financiero y al final del día, ¿no?, un motor y un facilitador del crecimiento económico que Panamá ha visto en los últimos años. Jorge, me gustaría también tu punto de vista en este tema tan importante para el futuro de Panamá. Bueno, Marcelo, yo creo que Juan Raúl y Aimé en realidad han tocado los temas más importantes de manera general que son necesarios para la reactivación de la banca. Tal vez a mí me gustaría hablar un poquito más del tema de la liquidez del sistema. Y aunque si bien es cierto que el sistema bancario panameño cuenta con niveles de liquidez más que adecuados, bastante holgados, porque así nos hemos tenido nosotros que manejar históricamente por no tener a un banco central. Recordemos que la crisis del 2008, a diferencia de esta crisis, fue una crisis bancaria donde los países en el resto del mundo tuvieron que inyectar dinero directamente a las instituciones financieras para que éstas se pudieran mantener viables, ¿no? En Panamá eso no sucedió. En realidad el sistema
siempre tuvo una fortaleza importante. Y hoy en día, cuando se habla de inyectar recursos al sistema financiero, es importante que se sepa y que se comunique que esto no es recursos financieros para la banca, estos son recursos y liquidez para que la banca pueda como vehículo distribuir estos recursos en la economía. Y en la medida que nosotros, y en realidad pues la crisis tiene varias etapas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que la primera prioridad en esta pandemia era obviamente pues el tema de salud, el tema de dar alivio financiero a los clientes y a las empresas, y como Juan Raúl bien mencionó, yo creo que es evidente que nosotros hemos como sector dado ese apoyo porque llevamos miles de millones de dólares en extensiones y más de 1 millón de clientes beneficiados, pero sí es importante también que se ponga atención al impacto que eso tiene en la liquidez de los bancos a futuro. Entonces, nosotros, como también bien se mencionó, tenemos que asegurarnos que mantenemos estos niveles de liquidez para cuidar los fondos de los depositantes. Entonces, en la medida de que no se dé o no haya esta liquidez contingente, aunque sea para el sistema financiero, pues nos va a dificultar a nosotros ser tal vez más agresivos, repartiendo esa liquidez, usando esa liquidez para otorgar préstamos para apoyar la economía, porque si no tenemos un safety net como tienen la mayoría de los países, un fondo contingente, pues entonces nosotros tenemos que ser muchísimo más conservadores. Y hablando del tema de la institucionalidad, eso también nos crea cierta incertidumbre porque estamos parados no queremos estar en una situación donde nosotros tomamos acciones y entonces no sabemos cómo van a ser las reglas de juego a futuro, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y nosotros en realidad necesitamos el apoyo, ya hablamos del gobierno, del regulador, pero también de los otros sectores empresariales de la economía para que defiendan el sistema financiero y defiendan la institucionalidad para que entonces nosotros estemos en una posición más fuerte para poder dar ese apoyo que en realidad es nuestro rol, ¿no? Pero no nos olvidemos también de los depositantes. Inclusive también la institucionalidad afecta el acceso de fondeo internacional, ¿no? Porque obviamente pues Panamá no tiene la habilidad, digamos, de inyectar y la liquidez o la cantidad de liquidez que ha inyectado, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que imprime dólares. Entonces nosotros en algún momento también, y parte de nuestro éxito ha sido que la banca ha podido accesar depósitos y líneas de financiamiento extranjeras, pero en la medida de que haya una percepción de inestabilidad política o inestabilidad institucional en la regulación bancaria, pues nuestra habilidad de ir a buscar esos recursos en los mercados va a ser mermada y entonces esos son los recursos que todos esos recursos que nosotros captamos, pues en su gran mayoría son desplegados y colocados en la economía local, ¿no? Entonces a eso también hay que ponerle mucha atención. Gracias, Jorge. Creo que es muy bueno el punto que citas, dado el no tener un banco central que pueda inyectar grandes flujos de liquidez, como estamos viendo en todos los países del mundo. Realmente Panamá depende en gran medida del acceso a los mercados internacionales de capitales, como al mismo tiempo el apoyo de sus bancos corresponsales, con lo cual el tema institucional es más crítico que para cualquier otro país, dado que el mundo nos está mirando más que nunca para continuar apoyando a Panamá en este desarrollo económico. Quisiera ya ir cambiando entonces y enfocarme en alguno de los sectores, Ramón, y hablar un ratito contigo. Sabemos que el sector de la construcción es aproximadamente entre el 18 al 25% de nuestro Producto Bruto y ha sido un motor de crecimiento del éxito de Panamá de la última década para la economía. Quizá la pregunta concreta es si consideras que la banca sigue con apetito de riesgo en el sector de la construcción y qué acciones concretas se deberían tomar para que de alguna manera este sector pudiera ser muy dinámico hacia adelante como lo ha sido en el pasado. Gracias, Marcelo. Yo te comento, yo pienso que al final siempre construcción va a ser un jugador importante en nuestra economía y va a tener un rol clave y va a ser parte del negocio bancario, ¿no? En apoyar el sector construcción como tal. Hoy día, como mencionamos, creo que Aimé mencionó anteriormente,
ya venía de alguna manera u otra el sector un poco deteriorado, ¿no? Previo a COVID. Teníamos un inventario grande de propiedades que todavía no se habían colocado en el mercado y tenemos efectivamente el tema pues, de oferta y demanda ahora mismo, en donde la demanda probablemente pues, se ha visto debidamente afectada a raíz de la incertidumbre que crea la pandemia y la estabilidad económica de cada uno de los consumidores o de los posibles compradores de dichas propiedades. Entonces hay que tratar de enfocarnos primeramente en cómo lograr a través de normas y instrumentos públicos que generen la capacidad de los consumidores de poder reactivar esa demanda para poder colocar esos activos, esas propiedades en manos de aquellos que realmente lo necesitan. La demanda va a seguir estando. El tema es facilitar el proceso para que aquellos que requieran de dichas propiedades puedan realmente acceder a las mismas. Creo que ahí va a haber un rol importante en el manejo normativo que le demos a los financiamientos actualmente otorgados a los promotores de dichos proyectos para poder efectivamente pues, sopesar el tiempo que va a requerir para poder eventualmente colocar dichos productos al mercado local. O sea que es un sector económico que vemos con crecimiento probablemente en el mediano plazo para una vez que pueda lograr colocar, creo yo, el inventario actual antes de comenzar a producir inventario adicional. Hablábamos un poco de construcción desde el punto de vista del sector público y en efecto hay grandes proyectos de infraestructura que estaban en marcha o que estaban destinados a estar en marcha que con esto de la pandemia probablemente han quedado un poco on hold. Tenemos que esperar y ojalá esperanzados en que esos proyectos vuelvan a retomar el camino que tenían y el curso que tanto necesitamos que efectivamente se reactiven. E igualmente darle mantenimiento a las infraestructuras actuales, o sea, dedicarnos a proteger y cuidar lo que tenemos. Yo creo que eso también es parte de lo que es el deber ser y es lo que quisiéramos lograr. Creo que Panamá en las últimas semanas o los últimos meses se ha endeudado aún más y ese endeudamiento, lo ideal sería que ese endeudamiento fuese utilizado para invertir en temas productivos, no necesariamente para cubrir gastos corrientes, que al final del día pues no necesariamente están agregándole valor a la economía como tal de manera fundamental y de manera prolongada. Muchas gracias, Ramón, por tu punto de vista. Juan Raúl, me gustaría también, el Banco General siempre ha sido un partícipe importante del negocio de la construcción, si nos das también tu punto de vista. Sí, Marcelo, mira, creo que, bueno, lo dijo Ramón y creo que lo mencionó Aimenta bien en su primera presentación. No es un tema de apetito y riesgo, honestamente. Ahora tenemos un problema de dinámica de mercado donde hay una sobreoferta de productos y la sobreoferta de productos no está limitada a comercial. Estamos hablando de comercial, estamos hablando de oficinas, y estamos hablando inclusive de temas residenciales, por lo menos de niveles medios y medios altos. Estamos hablando de vacacional. Y eso es un tema que va a tomar tiempo absorberse. O sea, entonces, el tema de construcción, yo creo que va a requerir del empuje y lanzamiento de los importantes proyectos del Estado, como bien mencionó Ramón, para recolocar, digamos, ese recurso que no va a estar muy involucrado en el tema de construcciones privadas. Como bien dije, esto va a tomar su tiempo y yo diría que si algo pudiera hacer el Estado para apoyar en esto es ser tremendamente agresivo en la búsqueda de empresas multinacionales que se vengan a establecer acá o a establecer oficinas y sedes acá. Eso ayudaría tremendamente a mover inventario y eso ayudaría tremendamente a dinamizar la actividad económica en general. Por parte de los bancos, creo que vamos a tener que ser bastante creativos en trabajar con desarrollistas para establecer modelos donde podamos dinamizar la venta y como bien dije, eso va a involucrar retos para nosotros como industria
pero por supuesto que va a involucrar sacrificios de los desarrollistas para poder incentivar la venta, porque de los principales problemas que se van a encontrar a corto y mediano plazo es la falta de capacidad inclusive de lograr los abonos iniciales, porque por supuesto que sin el ingreso corriente, pues ni considerarlo, pero pienso que sí tendremos que ser como industria, en conjunto con los desarrollistas, bastante creativos en buscar soluciones para lograr mover ese inventario. Y nuevamente, no creo que es un tema a corto plazo, o sea, yo no creo que es tema de incentivar la construcción. Ahora mismo tenemos que trabajar en bajar inventarios. Gracias, Juan Raúl. Me gustó mucho el punto que mencionaste de atraer inversión extranjera directa. Eso ha sido siempre un motor de la economía y el crecimiento en Panamá. Y creo que en esta economía post-COVID va a ser mucho más importante lograr cómo atraemos empresas que vengan a invertir, que se apalanquen en el talento panameño, en la conectividad, en nuestro buen clima, nuestras playas y todos los beneficios que tiene Panamá para ofrecerle al mundo, ¿no? En línea con esta pregunta, pasando al próximo tema, Aimé, el sector construcción en la modalidad de infraestructura pública fue uno de los principales motores de crecimiento del país en la última década. O sea, hay cantidad de estudios que hablan que Latinoamérica requiere de enorme cantidad de proyectos para llegar a niveles de promedio del resto del mundo en lo que hace infraestructura. Panamá recientemente aprobó la ley de asociaciones público-privadas justamente para atraer capital privado para el desarrollo de estas obras públicas y prestación de servicios públicos. ¿Cuál crees que es el papel que jugará la banca en este desarrollo de proyectos de APPs? ¿Y qué ambiente requiere la banca local para sentirse cómoda financiando estos proyectos de asociaciones público-privadas? Gracias. Ya, ahora sí. No, al principio, cuando hablábamos de aquellos sectores o áreas de oportunidad que veíamos, mencionamos la inversión en infraestructura pública. Indiscutiblemente, consideramos que allí existe una oportunidad muy interesante para Panamá para poder potenciar esa reactivación económica de forma mucho más acelerada. Y la ley de APP creemos que brinda un mecanismo en este momento muy apropiado. En un momento en donde indiscutiblemente el gobierno de Panamá tiene restricciones financieras que han sido públicamente explicadas y un mecanismo de ley en el que se propicie la asociación público-privada debiera facilitar el acceso a ese financiamiento y terminar y desarrollar obras que son importantes para el país. La banca va a jugar un rol muy importante allí. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos seguridad jurídica, necesitamos transparencia en los procesos. Es necesario que haya claridad de esta legislación, cómo va a funcionar, cómo van a asignarse estos proyectos, cómo van a trabajar las empresas que entren a participar. Hemos hablado de leyes de contrataciones públicas. Es necesario darle la seguridad jurídica necesaria y la transparencia al país para asegurar que todos los procesos que conlleven la asignación de una obra a través de una ley de APP se han cumplido con todos los estándares. Creo que ahora más que nunca el país tiene que asegurarse de que la transparencia con la que entremos a definir estos proyectos y escojamos a los contratistas que vayan a llevarlo adelante, tienen que tener los más altos estándares. En este momento, para mí y creo que para muchos de nosotros, es más relevante que nunca asegurar que esto suceda de esta manera. ¿Es una oportunidad? Sí, es una oportunidad de oro realmente para hacerlo y para hacerlo bien. Pero es una oportunidad también que mal llevado nos va a representar grandes problemas, como lo hemos visto ya en otros países de la región que cuentan con leyes de APP, y el mal manejo de estas leyes ha traído grandes repercusiones, tanto para las finanzas públicas, como la banca que ha participado en el financiamiento de algunos proyectos, y en países vecinos lo hemos visto. Entonces, estamos convencidos que sí brinda la oportunidad, pero creo que más que nunca requerimos que la seguridad jurídica y la transparencia en los procesos para nada sea cuestionable. Muchas gracias, Aimé. Me gustaría darle la palabra a Jorge para que nos dé su punto de vista con el tema de APPs. Mira, yo creo que Aimé no lo puedo decir mejor que Aimé lo dijo. Yo creo que ella tocó los temas esenciales, ¿no? Entonces, como bien mencionó Juan Raúl, en la pregunta de la construcción, yo diría que no es un tema conceptualmente
existe el apetito y existe la disposición de la banca. Es un sector, obviamente estamos muy comprometidos y hace muchísimo sentido invertir recursos en ese tipo de asociaciones que pueden ser utilizadas otra vez para acelerar el desarrollo de infraestructura por las restricciones que hay, ¿no? En realidad, ya para poder potenciar la inversión pública es un excelente vehículo. Sin embargo, tenemos que tener reglas claras para atraer a los mejores operadores, que en muchos casos son internacionales, para que ellos se sientan cómodos, porque estas inversiones son a larguísimo plazo, Marcelo. Entonces, tiene que haber confianza en que nosotros vamos a tener el ambiente jurídico estable, la famosa seguridad jurídica, para que estos capitales a muy largo plazo estén dispuestos a venir a invertir en Panamá. Y del lado de la transparencia, para la banca es extremadamente importante que los procesos que se usen, y estoy repitiendo un poco lo que dijo Aimé, que las reglas estén claras y haya transparencia, porque también es importante mencionar que aunque nosotros como bancos locales vamos a ser los principales entes financiando estos proyectos, nosotros frecuentemente nos apalancamos de bancos extranjeros también para que ellos participen para financiar estas obras, que a veces son obras bastante grandes que no pueden ser necesariamente financiadas 100% de manera local, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros queramos atraer los capitales de inversión privada, pero también el financiamiento o conseguir fondos que nosotros otra vez podemos colocar en el mercado local, es muy importante la transparencia, la claridad de estos procesos, para que no haya duda alguna de que se otorgaron de la manera correcta. Gracias, Jorge. No hay duda que el tema de transparencia en el proceso de licitación y el sponsor, ¿no? ¿Quién es la compañía que va a llevar a cabo la obra y su trayectoria antecedente son fundamentales también para que la banca internacional apoye, como lo ha hecho históricamente en estos proyectos de infraestructura, que dado el tamaño requieren, ¿no?, de que los bancos internacionales participen tanto como la banca local y trabajar de forma conjunta para seguir teniendo más líneas de metro, puentes, carreteras, etcétera, como hemos visto en Panamá los últimos años. Ramón, ¿algún otro ángulo o punto de vista en este tema que te gustaría compartir? No, realmente yo pienso que las intervenciones de Aimé y de Jorge han sido bastante amplias sobre el tema. Me parece que sí, la transparencia es clave en todos los sectores, no solamente en el tema que estamos actualmente comentando. Eso es lo mínimo que podemos esperar para que genere efectivamente la confianza y genere la inversión. Creo que sí, que de alguna manera u otra los bancos locales, los bancos que están en Panamá, vamos a jugar un rol cada vez más importante, o vamos a ser requeridos a llamar un rol cada vez más importante, porque creo que el financiamiento externo tal vez esté un poco más cauto y tal vez vaya a ayudar a sus propias economías en los países de origen. Entonces tal vez sí tengamos que nosotros step up, ¿no?, al plato y apoyar cada vez más estos y otros proyectos que se lleven a cabo. Muchas gracias, Ramón. Y me gustaría pasar a otra pregunta también relacionada en el contexto de lo que estamos hablando, Juan Raúl. Y obviamente estamos viendo un contexto de enorme incertidumbre hacia adelante y lo estamos viviendo todos los días desde distintos puntos de vista. Obviamente, primero el tema de salud y sin duda el punto de vista económico. Y quizá con el objeto de garantizar esa recuperación económica tan ansiada por todos, ¿no?, y recuperar el empleo. La pregunta concreta es si sería prudente que Panamá garantice los préstamos a algún determinado sector de forma tal de permitir una recuperación rápida del empleo y la actividad económica. Estamos viendo este tipo de iniciativas en buena parte del mundo sucediendo, con diferentes matices, con diferentes tamaños de intervenciones a través de gobierno central o banco central. Y si tu respuesta fuera positiva, ¿en qué sectores crees que son donde de alguna forma debería tener ese apoyo para garantizar estos préstamos? Sí, Marcelo, y creo que regresamos a un tema que hemos tocado ya en diferentes presentaciones. Pensaría que
si va a haber un apoyo del Estado en cuanto a garantizar créditos, debería estar circunscrito al tema de pymes, ¿verdad? Como bien hemos dicho, es un sector importantísimo de la economía y es un sector importantísimo en cuanto a la generación de empleos. Otra idea que se ha estado por ahí manejando es en la posibilidad de que el Estado garantice los abonos iniciales de compradores a producto inmobiliario, de manera que se pueda mover ese inventario que está trancado. Eso puede ser también una idea interesante. Pero te diría que lo crítico en todo esto es que estemos bien claro que esto no es un rol exclusivo de la banca, ¿verdad? Y es importantísimo que el sector empresarial, todo, empiece a ver las cosas con luces largas también, ¿no? Y ver las cosas con luces largas es entender de que estamos en un año muy difícil y que va a ser un año con resultados poco halagadores, para no decir algo peor, ¿verdad? Y que el abocarnos a simplemente tratar de lograr los mejores resultados de este año, lo único que va a hacer es abrir un hueco más profundo y más permanente en la economía, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas tienen que hacer su parte en el tema de preservar empleos, aun cuando eso implique resultados negativos. O sea, es importantísimo que todos los players en la economía veamos las cosas con luces largas. Y nuevamente, creo que el frente de salvaguardar puestos de trabajo es crítico. Si no lo vemos de esa manera, simplemente nosotros mismos como economía vamos a abrir el hueco más grande para salir de ahí. Gracias, Juan Raúl. Aimé, te cedo la palabra para que complementes. Complementaría, estando de acuerdo con lo que menciona Juan Raúl, que creo que sí es necesario evaluar estos programas de garantía del gobierno, que tú lo mencionabas muy bien, Marcelo, ya están implementados en muchos países. Y es porque hay un hecho real también, y es que todas estas moratorias que hemos otorgado la banca de manera voluntaria a nuestros clientes tienen un efecto en la liquidez del sistema. Eso no lo podemos discutir. Al tener un efecto en la liquidez del sistema, se va a restringir probablemente también la capacidad de los bancos de poder participar activamente en la generación o en la demanda de crédito que se dé. Y los bancos vamos a hacer mucho más, digamos, tendremos que llevar a cabo los análisis adecuados con una situación también, y es que el riesgo de crédito, producto de la incertidumbre que todos estamos viviendo, de todos nuestros clientes se va a elevar. Entonces creo que la razón por la cual muchos países de la región están buscando mecanismos en los que de forma cooperativa se garantice de alguna forma ese riesgo de crédito, es porque hay una realidad asociada a la alta incertidumbre que estamos viendo. Entonces yo creo que sí hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo ¿para qué? Para propiciar que el crédito se genere de forma mucho más activa. Aparte de pymes que mencionaba Juan Raúl, con lo que estoy totalmente de acuerdo, creo que también es probable evaluarlo, es pertinente evaluarlo en el sector agroindustrial. Creo que allí hay una oportunidad también para acompañar quizás con algunos mecanismos de garantías, algunos créditos específicos. Y en el caso de vivienda, no solo en el tema de el abono inicial, pero creo que sería bueno evaluar propuestas de garantías entre los desarrolladores o los promotores, la banca y el gobierno, incluso para propiciar el acceso a crédito a algún segmento de la población que en este momento se pueda ver un poco más afectada económicamente, y me estoy refiriendo más que todo a aquel segmento de la población que tradicionalmente accede a hipotecas de interés preferencial. Creo que allí también hay una oportunidad para evaluar de forma coordinada. Y yo quisiera hacer eco de lo que decía Juan Raúl. Yo lo decía también de alguna forma, que la banca puede jugar un papel muy importante, pero necesita que los demás actores del sistema jueguen su papel también. Y mencioné al gobierno y al regulador y no mencioné de forma explícita a las empresas, y quiero hacer eco de lo que Juan Raúl decía. Es importantísimo que las empresas comprendan que en este momento todos vamos a tener que sacrificarnos. La banca se está sacrificando, ya lo ha hecho. Estas moratorias no solo tienen un impacto en la liquidez, tienen un impacto en la rentabilidad real de los negocios bancarios, porque muchos de los fondos que no lleguen, la banca tiene que acceder a ellos para poder seguir haciendo frente a sus obligaciones. Entonces, este es un momento en el que todos tenemos que ser parte de la solución
con un objetivo en común, y es poder recuperarnos de esta crisis y empezar a hablar de reactivación económica. Creo que es imperante y el sector empresarial también tiene que jugar el rol en ese sentido. Gracias, Marcelo. Gracias, Aimé. Rescato de lo que dices, claramente que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Cada uno tiene un rol en esta sociedad, el gobierno, los bancos, los reguladores, los consumidores, las empresas, ¿no? Todos tenemos un rol protagónico y la única manera de salir adelante lo más rápido posible es trabajando juntos con ese objetivo común. Rescato ese punto que me parece muy, muy valioso, hasta como una, diría, de las conclusiones de lo que estamos hablando. Jorge, ¿algún otro ángulo, algún otro punto de vista que quisieras aportar a lo que se está conversando? Mira, definitivamente estoy de acuerdo en que uno de los principales motores del crecimiento económico y de una recuperación económica es que se pueda mantener el empleo, ¿no? Yo creo que eso es, estoy de acuerdo con Raúl, sumamente importante. Entonces, yo creo que también el gobierno podría evaluar, o sería interesante evaluar, cómo creamos el ambiente jurídico, tal vez de manera temporal, para que las empresas puedan mantener el empleo, ¿no? O sea, entonces, porque sabemos que en Panamá tradicionalmente es muy costoso el tema de reducir planilla. Entonces tenemos que ser creativos de buscar formas en que los empresarios también se arriesguen, digamos así, o sean agresivos en decir, bueno, mira, yo voy a mantener más empleos, aunque tal vez me cueste un poco la rentabilidad a corto plazo, y ojalá se puedan pensar en ciertos incentivos o ciertos alivios que ayuden a estas empresas a cargar con esto, ¿no? Porque al final del día es muy difícil también pedirle al sector privado empresarial, oye, mantén 100% de tus empleos, aunque estés en pérdida, y entonces obviamente también eso se complica porque entonces esa empresa va a llegar a su banco, y entonces cuando nosotros lleguemos a nuestro comité de crédito, y mira, vamos a darle financiamiento a esta empresa que no ha bajado sus costos y pierde dinero, o sea, eso es un círculo que hay que tratar de romper y ser, como también mencionó Juan Raúl, creativos, porque no estamos en una situación normal. Entonces hay que ver las cosas a un poco más a más largo plazo, pero yo también creo que el gobierno es un área donde tiene que también buscar cómo dar el apoyo y cómo ayuda a que el sector privado mantenga esa empleomanía going forward, ¿no? Gracias, Jorge. Ramón, ¿algún otro punto de vista que quieras agregar a lo que se ha conversado? Marcelo, yo solo agregaría el tema del flujo. Yo creo que de diferentes versiones y fuentes seguimos escuchando efectivamente el atraso de pago de las obligaciones del Estado para con sus proveedores, ¿no? Proveedores de productos y servicios. Yo creo que en la medida que el gobierno efectivamente pueda hacerle frente a sus obligaciones oportunamente, sobre todo ahora que estamos en este proceso de Panamá Solidario, en donde inclusive se han extendido una cantidad de subsidios, ¿no? Al sector energía, al sector de comunicaciones y demás, le pone mucha presión a esas empresas y efectivamente circula menos dinero en la economía, lo cual lo único que hace es agravar un poco más la situación. O sea que creo que la disciplina en el pago de los proveedores, de los servicios que otorgan a diferentes sectores empresariales, al Estado, es crítico, y más en esta situación en la que estamos. Muchas gracias, Ramón, y a todos los panelistas. Realmente muy importante los comentarios para tener en cuenta. Quisiera quizá en este momento, ya llegando a la hora de conversatorio, dedicarle unos minutos a una pregunta de el posicionamiento hacia el exterior de nuestro centro financiero, ¿no? que históricamente ha sido muy importante y sigue siendo algo que puede ser uno de los motores también de crecimiento del crédito hacia adelante. En este contexto, ¿no? Si tomamos buena parte de las acciones necesarias que se conversaron en la mañana de hoy, puede ser una gran oportunidad, en mi opinión, para posicionar a Panamá en un rol fortalecido como centro financiero regional de clase mundial. Quizá la pregunta, Juan Raúl, empezando contigo, es
¿cuáles acciones adicionales debemos tomar hoy para fortalecer nuestro rol como un centro financiero regional de clase mundial? Mira, Marcelo, te diría que sin ánimos de ser poco aspiracional, pienso que en el corto y mediano plazo tenemos nuestras manos realmente llenas para revitalizar nuestra economía, ¿verdad? Entonces, no veo un espacio para que como sector nos enfoquemos en esa línea, por lo menos en el corto y mediano plazo. Ahora, dicho eso, sí creo que se necesitan ciertas condiciones para que eso se pueda dar. Y son condiciones las cuales aplican a este tema, igual como aplican al tema cuando hablamos más atrás de las APP, ¿verdad? Y es importante que nosotros como país, por ejemplo, en el tema de las APPs, la APP puede ser una invitación muy bonita y eso está muy bien. Pero para que vengan realmente los players que queremos que vengan a Panamá, tenemos que hacer multitud de cambios y cambios que van desde ser un país donde la justicia no sea un tema meramente aspiracional, ser un país donde eliminar la corrupción no se quede siempre en promesas, porque la realidad es que eso es lo que es. Y un punto que resalta más recientemente, es importante que seamos un país donde el éxito a través del trabajo duro y arduo y el apego a la ley sea celebrado y no visto como un pecado, porque ese es un sentir que a veces uno ve recientemente. Entonces, todos estos temas son requeridos y son base para que nosotros como industria pensemos que podamos en un futuro abrir y tener un ámbito más importante regional. Mientras no hagamos eso, seguimos en listas grises, o sea, más bien estamos defendiéndonos de ataques. Difícilmente contra eso podemos nosotros pretender no solamente thrive aquí, sino hacerlo de manera regional. Entonces, yo creo que hay temas bien profundos que atender antes de pretender poder nosotros ampliar el ámbito y particularmente a corto y mediano plazo. Gracias, Juan Raúl. Aimé, me gustaría también tener tu punto de vista. Yo creo que, en efecto, nosotros debemos concentrarnos en hacer las tareas que tenemos pendientes. Sin embargo, hoy ya somos un centro en el que hay 28 bancos de licencia internacional. Es decir, son bancos que no hacen operaciones en Panamá y que tenemos una responsabilidad como país porque definitivamente generan empleo, son bancos que participan incluso a través de darnos fondos a las bancas, a la banca de licencia general. Creo que hay ya una responsabilidad en ese compromiso para la inversión extranjera que está presente en el centro bancario local, en el centro bancario que, como decía Juan Raúl, tenemos que asegurarnos que la imagen de nuestro país, y la imagen de nuestro país es el reflejo de una actuación acorde a la ley, de transparencia, de debidos procesos judiciales que llegan a sus consecuencias, y hay consecuencias para quienes irrumpen la ley, sea algo que no sea cuestionable. Entonces yo estoy de acuerdo en que buscar inversión extranjera quizás para el centro bancario en este momento, coincido 100% con Juan Raúl, tenemos que asegurarnos que lo que estemos haciendo lo hacemos bien, pero ya hay una responsabilidad como país. Y mencionábamos al principio, la banca en Panamá tiene una fuerte dependencia de los bancos corresponsales y del mercado de capitales, y eso no lo podemos olvidar. Y para asegurar que eso se mantenga de esa manera, tenemos que tener una imagen que sea indiscutible. Y la imagen no es teoría, la imagen es el resultado de acciones concretas y de consecuencias a las acciones. Creo que necesitamos un sistema judicial fortalecido. Yo creo que eso es indiscutible y es un grito de la ciudadanía, y necesitamos que el país cada día se comprometa más a la transparencia, a la persecución de la corrupción y a las consecuencias asociadas a todos aquellos ciudadanos que no cumplan con el debido proceso y con la ley. Creo que eso es indispensable para poder asegurar esa competitividad de nuestro centro. Hoy somos un centro bancario
competitivo. Hoy, cuando a Panamá se le analiza y se evalúa el centro bancario, salimos bien posicionados. Incluso cuando vemos la última lista de Gafi, que es un tema que hemos dejado de hablar, pero que no podemos dejar de atender. Cuando vemos la última lista, el sistema bancario no está como uno de los actores que generan incumplimientos para que Panamá aparezca nuevamente en esta lista. Entonces, no podemos desatender todas esas realidades y seguir una hoja de ruta inquebrantable hacia la transparencia, hacia el cumplimiento de la ley y hacia el cumplimiento de estándares que al final aseguren que Panamá mantiene su competitividad. Tenemos una posición geográfica envidiable. Debemos ser ese punto de atracción de inversión extranjera porque es importante para el crecimiento de Panamá, pero para ello necesitamos también asegurar que sea un país en el donde no se cuestione el cumplimiento de la ley y las consecuencias asociadas al incumplimiento de la misma, Marcelo. Gracias, Aimé. Creo que toca temas bien de nódulos muy profundos y que sin duda como sociedad tenemos que seguir trabajando para subir la vara y desafiarnos cada día, ¿no? Jorge, me gustaría también tu punto de vista en este tema. Mira, yo concuerdo con el tema de que nosotros ya hoy en día somos, tal vez no el mejor centro financiero, pero somos un centro financiero regional considerado con solidez y definitivamente en Centroamérica el más importante y en otros países, si tomas en cuenta otros países de la región. Y el tema que a mí mencionó, regulatorio y de transparencia, está muy amarrado y tal vez para hacer un poco, hablar más en detalle de lo que yo a veces veo a ciertos colegas empresarios hablando, por ejemplo, el famoso tema de las listas grises y listas discriminatorias. Yo creo que es importante y para salir adelante, nosotros necesitamos que no solamente la banca sea el que esté apoyando o empujando estas iniciativas para no estar en listas discriminatorias. Y no quiero hablar del tema de que si es justo o injusto, porque en realidad sinceramente no es tan relevante. De nada nos va a servir a nosotros quejarnos de que no estamos recibiendo el mismo tratamiento que otros países y que es injusto pero tenemos que, en realidad son las reglas del juego, nosotros no las hacemos. O sea, somos una economía que tiene muchísimas ventajas, pero somos una economía también bastante pequeña a nivel mundial, por ejemplo. O sea, yo estoy seguro que JP Morgan o en Citibank o en cualquiera de estos bancos principales bancos corresponsales de la plaza, el hecho de salir de Panamá y dejar de hacer negocio de Panamá tiene un impacto minúsculo en la rentabilidad de esos negocios, ¿me explico? Entonces nosotros también tenemos que entender la posición desde la cual nosotros estamos participando en este ámbito financiero global y necesitamos que todos los empresarios y todos los sectores de la economía apoyen estas iniciativas de transparencia y de no estar en listas discriminatorias, porque en realidad yo podría argumentar que últimamente hemos estado pasando lo contrario, hemos estado perdiendo competitividad. O sea, nosotros hemos, sin duda alguna, perdido muchísimo financiamiento, algo de inversión por estar en estas listas discriminatorias y no es un accidente que en Panamá sea un país donde, como tú mencionaste al principio, somos uno de los países donde más acceso al crédito hay. O sea, en Latinoamérica es prácticamente imposible conseguir hipotecas en otros países a 25 y 30 años a las tasas que nosotros tenemos. Y eso en parte se ha hecho posible por tener un centro financiero que atrae recursos extranjeros, que atrae inversión extranjera y que atraemos cierto fondeo que ahora, como mencionó Ramón, va a ser más difícil inclusive porque todo el mundo está enfocado en mantener sus recursos para empujar sus economías. Entonces, esto no es un tema solamente de la banca. O sea, estar en una lista discriminatoria y no cumplir con los estándares de Gafi afecta directamente a la banca, pero en la medida que estemos impactados nosotros, pues indirectamente va a afectar al resto de la economía porque no nos va a permitir a nosotros otorgar financiamiento o va a encarecer el costo del financiamiento que nosotros le damos a la economía, ¿no? Entonces, no es lo mismo vender una vivienda financiada con una hipoteca a 30 años, ¿no? Porque la letra tiene un tamaño X o un monto X, a vender una casa que tienes que hipotecar a 10 años, ¿no? Como se hace en otros países, o a 15 años, ¿no? Entonces, también este acceso al crédito que nosotros hemos logrado, yo creo que ha sido clave para impulsar el crecimiento de otras industrias, digamos como el sector construcción,
que en realidad hemos podido dar acceso a financiamiento en unas condiciones bastante favorables, y para que eso siga, nosotros tenemos que mantener la transparencia y mantener y cumplir con estos estándares internacionales que ahora se han vuelto un enfoque, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que me dice mucha gente, me dice es que es injusto, la barra para Panamá es diferente, pero en realidad yo creo que no tenemos opción, me explico. Yo creo que tenemos que ser inteligentes y hábiles y apoyar, dar todo el apoyo a las autoridades para que puedan llevar a cabo estas negociaciones y estos cambios regulatorios que son necesarios a largo plazo, porque si no olvidémonos de ganar competitividad, o sea, vamos a perder muchísima competitividad y vamos a pasar de ser un centro financiero muy respetado a un centro financiero mal visto, ¿no? Gracias, Jorge. Creo que nombrabas al Citibank y no puedo dejar de mencionar nuestra historia de más de 115 años ininterrumpidos en el país y la verdad en un rol de corresponsabilidad muy importante para toda la banca y lo mencionabas claramente y es así, ¿no? El tema de la reputación cada cierto tiempo sale y es algo que nuevamente como mencionamos en varios pasajes del conversatorio, no es un tema aislado, tenemos que trabajar todos juntos de forma coordinada para poder garantizar, ¿sí?, que efectivamente Panamá sea visto, ¿no?, como un lugar de un centro financiero y una economía transparente, que se cumplen las regulaciones, donde hay un fuerte Estado de Derecho y salir de todas estas listas discriminatorias de una buena vez por todo. Creo que no nos merecemos eso, creo que tenemos el talento, está en la agenda, hemos trabajado muy fuerte y tenemos que seguir poniendo este tema en la agenda para salir hacia adelante. Me gustaría cerrar con una pregunta, Ramón, y creo que el tema obviamente de la emergencia del COVID, ¿no?, ha obligado a que la banca digital esté pasando por un crecimiento muy importante debido al requisito de distanciamiento social que obliga a los usuarios a preferir soluciones financieras remotas. Pero surge la pregunta, si esta tendencia la ves duradera, ¿no?, que dure en el tiempo, discúlpenme, y si al mismo tiempo podría ser una excelente oportunidad para aprovechar estos canales móviles o digitales para servir a la población no bancarizada. En otras palabras, ¿cómo te imaginas el banco del futuro y su interacción con estos canales digitales apoyando a la gente no bancarizada hoy día? Sí, mira, el tema llegó para quedarse. O sea, el tema de digitalización es algo que hemos venido trabajando a través de los años para poner a disposición del mercado productos y servicios que puedan apoyar la interacción con el cliente. Llegó el COVID y efectivamente se convirtieron más relevantes ahora más que nunca por el tema del miedo que hay, el confinamiento que existe y la incapacidad de poder circular y poder llegar a interactuar face to face, cliente, banco. O sea que en la medida que podamos poner a disposición canales efectivos como banca en línea, que ya eran ampliamente conocidos, pero tener más funcionalidad y más capacidad de poder atender al cliente y que el cliente se pueda autoservir en el sentido de aperturar cuentas, de transaccionar, de gestionar cada vez más, de hacer pagos de una manera ágil y fácil, es importante. Ahí el reto que teníamos antes era pensar que como país tal vez no estábamos listos y que la gente siempre quería seguir regresando a las sucursales. Pues ahora vemos que realmente los clientes sí están listos y están dispuestos ante la necesidad de hacer lo que sea necesario para poder seguir interactuando con su banco ahora a través de estas plataformas. Y pasa de una manera importante. El crecimiento que hemos tenido a nivel nuestro, Background es alrededor de 125% de los canales digitales. O sea, y no es solamente banca en línea, es lo que hablábamos, es WhatsApp, que ya interactúas con un humano, es chatbot, en donde tienes respuestas automáticas para consultas estándares y también tienes otras formas de hacer negocio que son contactless y otras cosas que apoyan la realidad actual. Pero volviendo a tu pregunta, es algo que llegó para quedarse, algo que probablemente rompió paradigmas, percepciones que pensábamos que era algo que iba a tomar un poco más de tiempo, pues se aceleró el tiempo y llegó. Así es que lo que nos corresponde es seguir
acostumbrándonos al tema, apoyar a los clientes a que se conviertan en clientes digitales, independientemente de su esquema demográfico, de su esquema edad. Realmente pues hay muchos clientes nuestros que, independientemente de que no sean millennials, están utilizando de una manera muy activa todos los canales digitales. Así que nos alegra mucho ver eso, y seguir estando allí y a la vanguardia es de manera importante para el Banco del Futuro. Gracias, Ramón. Juan Raúl, ¿tu punto de vista? Te diría que, tal como lo mencionó Ramón, ha sido un tema de un crecimiento exponencial en los últimos meses, y en efecto hemos logrado abordar a muchos clientes que antes eran absolutamente no digitales, y que estamos convencidos que el haber probado la eficiencia, ajeno a protegerse del COVID o no, la eficiencia que trae los canales detrás, va a lograr una conversión permanente. Ahora, un tema que preguntaste, y es el tema de bancarización digamos, de los grupos, de los niveles más bajos de la economía. Creo que también se están haciendo avances importantísimos en ese sentido, y en esa línea el regulador ha sido tremendamente cooperador en producir reglamentaciones que nos permitan abordar a ese perfil de clientes, inclusive al punto que hoy en día un cliente puede abrir una cuenta sin ir al banco desde el celular. Por supuesto, cuentas que tienen algunas limitaciones en cuanto a montos que se manejan, pero estamos logrando de esta manera bancarizar a un montón de gente que estaba sencillamente fuera del sistema financiero, ¿no? Entonces, Panamá tiene todavía muchísimo por recorrer. Si nosotros evaluamos Panamá contra otras latitudes, para hacer Panamá un país con un sector financiero y bancario tan fuerte, aún tenemos un uso de efectivo altísimo, por ejemplo, en la economía. Entonces, tenemos grandes oportunidades para ir transformando el tema de pagos, por ejemplo, a instrumentos digitales, ¿no? Así que creo que el momentum está ahí, y debemos aprovechar todos esta oportunidad para seguir penetrando en ese frente, porque eso es algo que trae eficiencias para todos, trae beneficios para la banca, trae para los comercios y para los clientes. Aquí todo el mundo gana. Gracias, Juan Raúl. Creo que es muy importante continuar con los esfuerzos de bancarización, y coincido plenamente los esfuerzos que ha hecho la industria bancaria juntamente con los reguladores para que eso suceda, y creo que hay que seguir trabajando en esa dirección. Nosotros personalmente en Citi hemos visto también cómo buena parte de las compañías con las cuales operamos han acelerado la digitalización de sus tesorerías, ¿no? De manera de ser más eficiente. Muchos por convencimiento y muchos otros por necesidad, porque también tienen parte de su staff trabajando de forma remota, pero creo que es una tendencia que llegó para quedarse, y hay excelentes oportunidades, ¿no? Para tener más visibilidad de sus tesorerías de forma centralizada. Yo quisiera cerrar agradeciéndote, Aimé, por la participación. Jorge, Ramón y Juan Raúl, creo que ha sido la intervención de ustedes sumamente valiosa, no solo para los miembros de AmCham que han estado conectados en esta conferencia, en este conversatorio el día de hoy, sino creo que han salido temas muy, muy profundos que tenemos que levantar en una hoja de trabajo con AmCham para seguir la conversación con nuestras autoridades, con nuestros reguladores, con todos los stakeholders de la economía, sabiendo que los bancos cumplimos un rol protagonista en esta recuperación económica, y que tenemos que estar más fuertes, fortalecidos y con buenos niveles de liquidez para, como dije durante todo el conversatorio y ustedes coincidían, ser parte realmente de la solución y poder levantar la economía de Panamá lo antes posible. Con esto cierro, agradecerles a todos, y le quiero dar la palabra a Luis H. Moreno, nuestro presidente en AmCham. Gracias, Marcelo. Sin duda, requerimos un ambiente propicio para que la banca pueda apoyar a los distintos sectores productivos del país, reactivar la economía, mantener y generar plazas de trabajo y bienestar social a corto, mediano y largo plazo. De igual forma, nos beneficiaríamos enormemente atrayendo
más inversión extranjera directa a Panamá. Para lograr ese ambiente propicio y adecuado, requerimos de gran institucionalidad, ganar competitividad, salir de listas discriminatorias, transparencia en procesos, fortalecer el sistema judicial y contar con seguridad jurídica. Eso es indispensable. En esa línea, quisiera terminar con un pensamiento de Winston Churchill, cuya reflexión considero oportuna. Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir. Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar. Y muy pocos lo miran como el caballo que mueve la carreta. En nombre de AmCham Panamá, agradezco nuevamente a nuestros panelistas y moderador, Aimé, Jorge, Juan Raúl, Ramón y Marcelo, por darnos este espacio para compartir conocimientos e ideas. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Esperamos que el webinar haya sido provechoso para ustedes. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y demás canales de comunicación y que participen de los distintos comités que tenemos en AmCham y en nuestros webinars. Buen día para todos y feliz fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Chao,